Permítanme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Éramos amigos en la universidad y seguimos siéndolo después de que me gradué. Note que dije yo. Se retiró después de 2 años de apenas cortarlo. Después de que me mudé de los dormitorios a un apartamento pequeño, no veía a Peter tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando, Aim era el rey en los años anteriores a Facebook. Hubo un período en el que no estuvo en línea durante unas 5 semanas seguidas. No estaba preocupado. Era un adicto a las drogas bastante notorio, así que asumí que simplemente dejó de importarle. Entonces, una noche, lo vi iniciar sesión. Antes de que pudiera iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me habló de la casa sin fin. Recibió ese nombre porque nadie había llegado nunca a la salida final. Las reglas eran bastante simples y cliché. Llega a la última habitación del edificio y ganas $500. Había 9 habitaciones en total. La casa estaba ubicada fuera de la ciudad, aproximadamente a 4 millas de mi casa. Al parecer, Peter lo había intentado y había fallado. Era un adicto a la heroína y quién sabe qué carajo, así que supuse que las drogas se apoderaron de él y se enfadó con un fantasma de papel o algo así. Me dijo que sería demasiado para cualquiera. Que no era natural. No le creí. Le dije que lo comprobaría la noche siguiente y, por mucho que intentara convencerme de lo contrario, $500 sonaba demasiado bueno para ser verdad. Tuve que irme. Partí la noche siguiente. Cuando llegué, inmediatamente noté algo extraño en el edificio. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debería dar miedo, pero por alguna razón un escalofrío te recorre la columna? Caminé hacia el edificio y la sensación de inquietud solo se intensificó cuando abrí la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y dejé que un suspiro de alivio me dejara cuando entré. La habitación parecía el vestíbulo de un hotel normal decorado para Joven. Se colocó un letrero en lugar de un trabajador. Decía, habitación 1 por aquí. Siguen 8 más. Llega al final y ganas. Me reí y me dirigí a la primera puerta. La primera área era casi risible. La decoración se parecía al pasillo de Halloween de un Kmart, completo con fantasmas de hojas y zombies animatrónicos que emitían un gruñido estático cuando pasabas. En el otro extremo había una salida. Era la única puerta además de la que entré. Pasé las telas de araña falsas y me dirigí a la segunda habitación. La niebla me recibió cuando abrí la puerta de la habitación 2. La sala definitivamente subió la apuesta en términos de tecnología. No solo había una máquina de niebla, sino que un murciélago colgaba del techo y volaba en círculos. Aterrador. Parecían tener una banda sonora de Halloween que uno encontraría en una tienda de 99 centavos en bucle en algún lugar de la habitación. No vi un estéreo, pero supuse que debían haber usado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas de juguete que daban vueltas y caminé con el pecho hinchado hasta la siguiente zona. Alcancé el pomo de la puerta y mi corazón se hundió hasta mis rodillas. No quería abrir esa puerta. Un sentimiento de pavor me golpeó tan fuerte que apenas podía pensar. La lógica se apoderó de mí después de unos momentos aterrorizados, me sacudí y entré en la habitación contigua. La habitación 3 es cuando las cosas empezaron a cambiar. En la superficie, parecía una habitación normal. Había una silla en medio del suelo de paneles de madera. Una sola lámpara en la esquina hizo un mal trabajo al iluminar el área, proyectando algunas sombras en el piso y las paredes. Ese era el problema. Oscuridad. Plural. Con la excepción de la silla, había otros. Apenas había entrado por la puerta y ya estaba aterrorizado. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que entré. Estaba cerrado por el otro lado. Eso me desanimó. ¿Alguien estaba cerrando las puertas mientras avanzaba? No había forma. Los hubiera escuchado. ¿Fue una cerradura mecánica que se activó automáticamente? Quizás. Pero estaba demasiado asustado para pensar realmente. Volví a la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla permaneció, pero las demás se habían ido. Lentamente comencé a caminar. Solía alucinar cuando era niño, así que descarté las sombras como un producto de mi imaginación. Empecé a sentirme mejor cuando llegué a la mitad de la habitación. Miré hacia abajo mientras daba mis pasos y fue entonces cuando lo vi. ¿O no lo vio? Mi sombra no estaba allí. No tuve tiempo de gritar. Corrí lo más rápido que pude hacia la otra puerta y me arrojé sin pensar en la habitación de al lado. La cuarta habitación era posiblemente la más inquietante.
Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y devuelta a la habitación anterior. Me quedé allí, rodeado de oscuridad, sin poder moverme. No le tengo miedo a la oscuridad y nunca lo he tenido, pero estaba absolutamente aterrorizado. Toda vista me había dejado. Sostuve mi mano frente a mi cara y si no supiera lo que estaba haciendo, nunca hubiera sido capaz de decirlo. La oscuridad no lo describe. No pude escuchar nada. Era un silencio de muerte. Cuando estás en una habitación insonorizada, todavía puedes oírte respirar. Puedes oírte a ti mismo estando vivo. No pude, comencé a tropezar hacia adelante después de unos momentos, mi corazón latía rápidamente, lo único que podía sentir. No había puerta a la vista. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera uno esta vez. El silencio fue entonces roto por un zumbido bajo. Sentí algo detrás de mí. Me di la vuelta salvajemente pero apenas podía ver mi nariz. Sin embargo, sabía que estaba allí. Independientemente de lo oscuro que estaba, sabía que había algo allí. El zumbido se hizo más fuerte, más cercano. Parecía rodearme, pero sabía que lo que sea que estaba causando el ruido estaba frente a mí, acercándose poco a poco. Di un paso atrás. Nunca había sentido ese tipo de miedo. Realmente no puedo describir el verdadero miedo. Ni siquiera tenía miedo de que iba a morir. Tenía miedo de cuál era la alternativa. Tenía miedo de lo que esta cosa me tenía reservada. Entonces las luces destellaron por un segundo y lo vi. Nada. No vi nada y sé que no vi nada allí. La habitación se sumió de nuevo en la oscuridad y el zumbido se convirtió en un chillido salvaje. Grité en protesta. No pude escuchar este maldito sonido por otro minuto. Corrí hacia atrás, alejándome del ruido, y busqué a tientas la manija de la puerta. Di media vuelta y caí en la habitación 5. Antes de describir la habitación 5, debes entender algo. No soy un drogadicto. No he tenido antecedentes de abuso de drogas ni ningún tipo de psicosis aparte de las alucinaciones infantiles que mencioné anteriormente, y solo ocurrían cuando estaba realmente cansada o apenas me despertaba. Entré en la casa sin fin con la cabeza despejada. Después de caer desde la habitación anterior, mi vista de la habitación 5 era desde mi espalda, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Los árboles habían crecido en la habitación y se elevaban por encima de mi cabeza. Los techos de esta habitación eran más altos que los demás, lo que me hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo y eché un vistazo alrededor. Definitivamente era la habitación más grande de todas. Ni siquiera podía ver la puerta desde donde estaba. Varios arbustos y árboles deben haber bloqueado mi línea de visión con la salida. Hasta este punto, pensé que las habitaciones iban a dar más miedo, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que sea que estaba en la habitación 4 se quedó allí atrás. Estaba increíblemente equivocado. A medida que me adentraba más en la habitación, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque. El canto de los insectos y el aleteo ocasional de los pájaros parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuché los insectos y otros animales, pero no vi a ninguno de ellos. Empecé a preguntarme qué tan grande era esta casa. Desde el exterior, cuando me acerqué por primera vez, parecía una casa normal. Definitivamente estaba en el lado más grande, pero esto era casi un bosque completo aquí. El dosel cubría mi vista del techo, pero asumí que todavía estaba allí, sin importar lo alto que fuera. Tampoco pude ver ninguna pared. La única forma en que sabía que todavía estaba dentro era que el piso hacía juego con las otras habitaciones. Los paneles estándar de madera oscura. Seguí caminando, esperando que el próximo árbol que pasara revelara la puerta. Después de unos momentos de caminar, sentí que un mosquito volaba sobre mi brazo. Me lo quité de encima y seguí adelante. Un segundo después, sentí como 10 más aterrizar en mi piel en diferentes lugares. Los sentí subir y bajar por mis brazos y piernas y algunos se abrieron paso a través de mi cara. Me agité salvajemente para quitármelos a todos, pero seguían arrastrándose. Miré hacia abajo y dejé escapar un grito ahogado, más como un gemido, para ser honesto. No vi un solo error. Ni un bicho estaba sobre mí, pero podía sentirlos gatear. Los escuché volar por mi cara y picar mi piel pero no pude ver ni uno solo. Me tiré al suelo y comencé a rodar salvajemente. Estaba desesperado. Odiaba los insectos, especialmente los que no podía ver ni tocar. Pero estos bichos podían tocarme y estaban por todas partes. Empecé a gatear. No tenía idea de a dónde iba. La entrada no estaba a la vista y aún no había visto la salida.
Así que simplemente me arrastré, mi piel retorciéndose con la presencia de esos bichos fantasmas. Después de lo que parecieron horas, encontré la puerta. Me agarré al árbol más cercano y me incorporé, golpeándome los brazos y las piernas sin pensar en nada. Intenté correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba exhausto de gatear y lidiar con lo que fuera que estaba sobre mí. Di unos pasos temblorosos hacia la puerta, agarrándome de cada árbol en el camino para apoyarme. Estaba a solo unos metros de distancia cuando lo escuché. El zumbido bajó de antes. Venía de la habitación de al lado y era más profunda. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando te paras al lado de un amplificador en un concierto. La sensación de los bichos sobre mí disminuyó a medida que el zumbido se hizo más fuerte. Cuando puse mi mano en el pomo de la puerta, los insectos desaparecieron por completo, pero no me atreví a girar el pomo. Sabía que si los soltaba, los bichos regresarían y no había forma de que pudiera regresar a la habitación 4. Me quedé allí, con la cabeza apoyada contra la puerta marcada con el número 6 y la mano agarrando el pomo de forma temblorosa. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera podía oírme a mí mismo fingiendo pensar. No había nada que pudiera hacer más que seguir adelante. La habitación 6 era la siguiente, y la habitación 6 era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí, con los ojos cerrados y los oídos zumbando. El zumbido me rodeaba. Cuando la puerta hizo clic en su lugar, el zumbido desapareció. Abrí los ojos con sorpresa y la puerta que había cerrado ya no estaba. Ahora era solo una pared. Miré a mi alrededor en estado de shock. La habitación era idéntica a la habitación 3, la misma silla y lámpara, pero esta vez con la cantidad correcta de sombras. La única diferencia real era que no había puerta de salida y la puerta por la que entré ya no estaba. Como dije antes, no tenía problemas previos en términos de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era una locura. No grité. No hice ningún sonido. Al principio me rasqué suavemente. La pared era dura, pero sabía que la puerta estaba allí en alguna parte. Solo sabía que lo era. Rasqué donde estaba el pomo de la puerta. Arañé la pared frenéticamente con ambas manos, mis uñas se limaron hasta la piel contra la madera. Caí de rodillas en silencio, el único sonido en la habitación era el incesante rasguño contra la pared. Sabía que estaba allí. La puerta estaba allí, sabía que estaba justo allí. Sabía que si pudiera atravesar este muro, ¿estás bien? Salté del suelo y giré en un solo movimiento. Me apoyé contra la pared detrás de mí y vi que era lo que me hablaba. Hasta el día de hoy me arrepiento de haberme dado la vuelta. Había una niña. Llevaba un vestido blanco suave que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo y rubio hasta la mitad de la espalda, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto en mi vida, y sé que nada en mi vida será tan desconcertante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, vi algo más. Donde ella estaba, vi lo que parecía el cuerpo de un hombre, solo que más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y los dedos de sus pies eran pezuñas. No fue el diablo, pero en ese momento bien podría haberlo sido. La forma tenía la cabeza de un carnero y el hocico de un lobo. Era horrible y era sinónimo de la niña que tenía delante. Eran de la misma forma. Realmente no puedo describirlo, pero los vi al mismo tiempo. Compartían el mismo lugar en esa habitación, pero era como mirar dos dimensiones separadas. Cuando vi a la niña, vi la forma, y cuando vi la forma, vi a la niña. No podía hablar. Apenas podía ver. Mi mente se rebelaba contra lo que intentaba procesar. Había estado asustado antes en mi vida y nunca había estado más asustado que cuando estaba atrapado en la cuarta habitación, pero eso fue antes de la habitación 6. Me quedé allí, mirando a lo que fuera que me hablaba. No había salida. Estaba atrapado aquí con eso. Y luego volvió a hablar. David, deberías haber escuchado. Cuando habló, escuché las palabras de la niña, pero la otra forma habló a través de mi mente con una voz que no intentaré describir. No había otro sonido. La voz seguía repitiendo esa frase una y otra vez en mi mente y acepté. No sabía qué hacer. Estaba cayendo en la locura, pero no podía apartar los ojos de lo que estaba frente a mí. Caía al suelo. Pensé que me había desmayado, pero la habitación no me dejaba. Solo quería que terminara. Yo estaba de lado, mis ojos bien abiertos y la forma mirándome fijamente. Correteando por el suelo frente a mí estaba una de las ratas a batería de la segunda habitación. La casa estaba jugando conmigo. Pero por alguna razón, ver a esa rata hizo retroceder mi mente de las profundidades a las que se dirigía y miré alrededor de la habitación. Me estaba saliendo de ahí.
Estaba decidido a salir de esa casa y vivir y nunca volver a pensar en este lugar. Sabía que esta habitación era el infierno y no estaba lista para tomar una residencia. Al principio, eran solo mis ojos los que se movían. Busqué en las paredes cualquier tipo de abertura. La habitación no era tan grande, por lo que no tomó mucho tiempo absorber todo el diseño. El demonio todavía se burlaba de mí, la voz se hizo más fuerte mientras la forma permanecía arraigada donde estaba. Puse mi mano en el suelo, me levanté a los 4 y me giré para escanear la pared detrás de mí. Entonces vi algo que no podía creer. La forma ahora estaba justo a mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentí su aliento en la nuca, pero me negué a darme la vuelta. Un gran rectángulo estaba rayado en la madera, con una pequeña abolladura en el centro. Justo enfrente de mis ojos vi el gran 7 que había grabado sin pensar en la pared. Sabía lo que era. La habitación 7 estaba justo más allá de la pared, donde estaba la habitación 5 hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, tal vez solo era mi estado de ánimo en ese momento, pero había creado la puerta. Sabía que tenía. En mi locura, había arañado en la pared lo que más necesitaba. Una salida a la habitación contigua. La habitación 7 estaba cerca. Sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré los ojos y puse ambas manos en los 7 grandes frente a mí. Empujé. Empujé tan fuerte como pude. El demonio ahora estaba gritando en mi oído. Me dijo que nunca me iría. Me dijo que este era el final pero que no me iba a morir. Iba a vivir allí en la habitación 6 con él. Yo no estaba, empujé y grité a todo pulmón. Sabía que eventualmente atravesaría la pared. Cerré los ojos con fuerza y grité, y el demonio se fue. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y me recibió la habitación tal como estaba cuando entré. Solo una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo para estar bien. Me volví hacia los 7 y salté un poco hacia atrás. Lo que vi fue una puerta. No era la que había rayado, sino una puerta normal con un 7 grande. Todo mi cuerpo temblaba. Me tomó un tiempo girar la perilla. Me quedé allí un rato, mirando la puerta. No podía quedarme en la habitación 6. No pude, pero si esta era solo la habitación 6, no podía imaginar que habría en la 7. Debo haberme quedado allí durante una hora, simplemente mirando a los 7. Finalmente, con una respiración profunda, giré la perilla y abrí la puerta de la habitación 7. Tropecé a través de la puerta mentalmente exhausto y físicamente débil. La puerta detrás de mí se cerró y me di cuenta de dónde estaba. Estaba afuera. No afuera como la habitación 5, sino afuera. Me picaban los ojos. Yo quería llorar. Caí de rodillas y lo intenté, pero no pude. Finalmente estaba fuera de ese infierno. Ni siquiera me importaba el premio prometido. Me giré y vi que la puerta por la que acabo de pasar era la entrada. Caminé hasta mi auto y conduje hasta casa, pensando en lo bien que sonaba una ducha. Cuando llegué a mi casa, me sentí inquieto. La alegría de dejar la casa sin fin se había desvanecido y el temor se acumulaba lentamente en mi estómago. Me sacudí como residuo de la casa y me dirigí a la puerta principal. Entré e inmediatamente subí a mi habitación. Allí en mi cama estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que había visto en toda la noche y me estiré para acariciarlo. Él siseó y golpeó mi mano. Retrocedí en estado de shock, ya que él nunca había actuado así. Pensé, lo que sea, es un gato viejo. Salté a la ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche de insomnio. Después de la ducha, fui a la cocina a preparar algo de comer. Bajé las escaleras y entré en la sala de estar. Sin embargo, lo que vi se grabaría para siempre en mi mente. Mis padres yacían en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Fueron mutilados a estados casi no identificables. Sus extremidades fueron removidas y colocadas junto a sus cuerpos, y sus cabezas fueron colocadas sobre sus pechos frente a mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Estaban sonriendo, como si estuvieran felices de verme. Vomité y sollocé allí en la sala de estar. No sabía lo que había sucedido. Ni siquiera vivían conmigo en ese momento. Yo era un desastre, entonces lo vi. Una puerta que nunca antes había estado allí. Una puerta con un gran 8 garabateado con sangre. Todavía estaba en la casa. Estaba parado en mi sala familiar, pero estaba en la habitación 7. Los rostros de mis padres sonrieron más cuando me di cuenta de esto. Ellos no eran mis padres. No podían serlo, pero se veían exactamente como ellos. La puerta marcada con 8 estaba al otro lado de la habitación, detrás de los cuerpos mutilados frente a mí.
Sabía que tenía que seguir adelante, pero en ese momento me rendí. Las caras sonrientes desgarraron mi mente. Me castigaron donde estaba parado. Volví a vomitar y casi me derrumbé. Luego volvió el zumbido. Era más fuerte que nunca y llenó la casa y sacudió las paredes. El zumbido me obligó a caminar. Empecé a caminar lentamente, acercándome a la puerta y a los cuerpos. Apenas podía pararme, y mucho menos caminar, y cuanto más me acercaba a mis padres, más me acercaba al suicidio. Las paredes ahora temblaban tan fuerte que parecía como si fueran a desmoronarse, pero aún así las caras me sonreían. A medida que me acercaba, sus ojos me siguieron. Ahora estaba entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se abrieron paso a través de la alfombra hacia mí, todo mientras los rostros continuaban mirándome. Un nuevo terror se apoderó de mí y caminé más rápido. No quería oírlos hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir la boca y las manos estaban a centímetros de mis pies. En un arranque de desesperación, me abalancé hacia la puerta, la abrí y la cerré de golpe detrás de mí. Habitación 8. Ya lo había hecho. Después de lo que acababa de experimentar, sabía que no había nada más que esta maldita casa pudiera arrojarme que no pudiera superar. No había nada menos que los fuegos del infierno para lo que no estaba preparado. Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin fin. Desafortunadamente, las cosas se volvieron más inquietantes, más aterradoras y más indescriptibles en la habitación 8. Todavía tengo problemas para creer lo que vi en la habitación 8. Una vez más, la habitación era una copia al carbón de las habitaciones 3 y 6, pero sentado en la silla normalmente vacía había un hombre. Después de unos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que se pareciera a mí, fue David Williams. Caminé más cerca. Tenía que mirar mejor aunque estaba seguro de ello. Me miró y noté lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me lastimes. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Quién eres? No te voy a lastimar. Sí, lo vas a hacer, estaba sollozando ahora. Me vas a lastimar y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con las piernas levantadas y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. De hecho, tenía un aspecto bastante patético, especialmente porque él era yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Ahora estaba a solo unos metros de mi doppelganger. Fue la experiencia más extraña hasta ahora, estar allí de pie hablando conmigo mismo. No estaba asustado, pero lo estaría pronto. ¿Por qué eres? Me vas a lastimar, si quieres irte, me vas a lastimar. ¿Por qué dices esto? Solo cálmate, ¿de acuerdo? Tratemos de resolver esto, y entonces lo vi. El David sentado vestía la misma ropa que yo, excepto por un pequeño parche rojo en su camisa bordado con el número 9. Me vas a lastimar, no, por favor, me vas a lastimar. Mis ojos no dejaron ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas eran simples y sencillas, pero después de un tiempo se volvieron un poco más ambiguas. 7 fue rayado en la pared, pero por mis propias manos. El 8 estaba marcado con sangre sobre los cuerpos de mis padres. Pero 9. Este número estaba en una persona viva. Peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. Sí, me vas a lastimar, continuó sollozando y meciéndose. Respondió a David. Él era yo, hasta la voz. Pero ese 9. Caminé alrededor durante unos minutos mientras él sollozaba en su silla. La habitación no tenía puerta y, al igual que la habitación 6, la puerta por la que entré ya no estaba. Por alguna razón, asumí que rascarme no me llevaría a ninguna parte esta vez. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, metí la cabeza debajo y vi si había algo debajo. Desafortunadamente, lo hubo. Debajo de la silla había un cuchillo. Se adjuntó una etiqueta que decía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago mientras leía esa etiqueta era algo siniestro. Quería vomitar y lo último que quería hacer era sacar ese cuchillo de debajo de la silla. El otro David seguía sollozando desconsoladamente. Mi mente daba vueltas en un ático de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvieron mi nombre? Sin mencionar el hecho de que cuando me arrodillé en el piso de madera fría también me senté en esa silla, sollozando en protesta por haber sido lastimado por mí mismo. Todo era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo.
Mis pensamientos, por alguna razón, se dirigieron a Peter y si llegó o no tan lejos. Si lo hiciera, si se encontrara con un Peter Terry sollozando en esta misma silla, meciéndose de un lado a otro, saqué esos pensamientos de mi cabeza. Ellos no importaron, saqué el cuchillo de debajo de la silla e inmediatamente el otro David se quedó en silencio. David, dijo en mi voz, ¿qué crees que vas a hacer? Me levanté del suelo y apreté el cuchillo en mi mano. Me voy a ir de aquí. David seguía sentado en la silla, aunque ahora estaba muy tranquilo. Me miró con una leve sonrisa. No sabía si se reiría o me estrangularía. Lentamente, se levantó de la silla y se puso de pie, frente a mí. Fue extraño. Su altura e incluso su forma de pararse coincidían con las mías. Sentí la empuñadura de goma del cuchillo en mi mano y lo agarré con más fuerza. No sé qué estaba planeando hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su voz era un poco más profunda que la mía. Te voy a lastimar. Te voy a lastimar y te voy a mantener aquí. No respondí, me abalancé y lo derribé contra el suelo. Lo monté y miré hacia abajo, con el cuchillo preparado y listo. Me miró, aterrorizado. Era como si me estuviera mirando en un espejo. Luego volvió el zumbido, bajo y distante, aunque todavía lo sentía profundamente en mi cuerpo. David me miró mientras yo me miraba a mí mismo. El zumbido se hacía más fuerte y sentí que algo dentro de mí se rompía. Con un movimiento, clavé el cuchillo en el parche de su pecho y lo desgarré. La oscuridad cayó sobre la habitación y yo estaba cayendo. La oscuridad que me rodeaba no se parecía a nada que hubiera experimentado hasta ese momento. La habitación 4 estaba oscura, pero no se acercaba a lo que me estaba envolviendo por completo. Ni siquiera estaba seguro de si me estaba cayendo después de un tiempo. Me sentí ingrávido, cubierto de oscuridad. Entonces me invadió una profunda tristeza. Me sentía perdido, deprimido y suicida. La vista de mis padres entró en mi mente. Sabía que no era real, pero lo había visto y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. La tristeza solo se profundizó. Estuve en la habitación 9 por lo que parecieron días. La última habitación. Y eso es exactamente lo que era, el final. La casa sin fin tenía un final y yo lo había alcanzado. En ese momento, me rendí. Sabía que estaría en ese estado intermedio para siempre, acompañado de nada más que oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para mantenerme cuerda. Había perdido todos los sentidos. No podía sentirme a mí mismo. No pude escuchar nada. La vista era completamente inútil aquí. Busqué un sabor en mi boca y no encontré nada. Me sentí incorpóreo y completamente perdido. Sabía dónde estaba. Esto era el infierno. La habitación 9 era el infierno. Entonces sucedió. Una luz de una de esas luces estereotipadas al final del túnel. Sentí que el suelo subía debajo de mí y estaba de pie. Después de un momento o dos de reunir mis pensamientos y sentidos, caminé lentamente hacia esa luz. Cuando me acerqué a la luz, tomó forma. Era una hendidura vertical en el costado de una puerta sin marcar. Lentamente crucé la puerta y me encontré de regreso donde comencé, el vestíbulo de la casa sin fin. Estaba exactamente como lo dejé, todavía vacío, todavía decorado con adornos infantiles de Halloween. Después de todo lo que había pasado esa noche, todavía desconfiaba de dónde estaba. Después de unos momentos de normalidad, miré alrededor del lugar tratando de encontrar algo diferente. Sobre el escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Inmensamente curioso, pero aún cauteloso, reuní el coraje para abrir el sobre. Dentro había una carta, de nuevo escrita a mano. David Williams, felicidades. Has llegado al final de la casa sin fin. Acepte este premio como muestra de un gran logro. Tuyo para siempre, gestión. Con la carta había 5 billetes de $100. No podía dejar de reír. Me reí por lo que parecieron horas. Me reí mientras caminaba hacia mi auto y me reí mientras conducía a casa. Me reí mientras me detenía en mi camino de entrada. Me reí cuando abrí la puerta principal de mi casa y me reí cuando vi el pequeño 10 grabado en la madera.